Ejercicios de la página 86. Cómo no solo las maestras están locas, sino que también pues de pronto los directivos y coordinadores, pues también nosotros tenemos que hacer un poquito de trabajo, pero en los ratitos que tenga libre voy a estar intentando ayudarles un poco. Entonces, para hacer los ejercicios de este tema, de todo el tema que tiene que ver con expresiones de la línea recta, conviene saber un poquito de teoría. En todo este capítulo se va a ver la ecuación de la línea recta. La ecuación de la línea recta, aunque hay varias formas de escribirla, casi siempre va a tener esta forma, la forma y igual a mx más b. La ecuación de la línea recta, en su forma ordinaria, así se llama esta forma, su forma pendiente ordinaria, tiene estos elementos. Y, que representa la variable de salida. Cuando nosotros le damos un valor a x, nos regresa un valor en y. M, que representa la pendiente. Ya habíamos visto que cuando nosotros calculamos una pendiente, eso nos da el grado de inclinación o el grado pues, en el que la recta está como más inclinada o menos inclinada. X, la variable de entrada, nosotros le ponemos un valor a la X y eso nos debe regresar un valor en Y después de operar esta parte de la ecuación. Y B, que va a ser el punto donde corta al eje Y nuestra ecuación. Entonces, para poner un ejemplo, vamos a pensar en la gráfica de esta ecuación de línea recta, y igual a 1/3 de x más 2, viendo cómo se vería a partir de sus datos. Entonces, lo primero que vemos es que en el eje Y hay un corte en 2. Quedamos que B, la B, significaba corte en el eje 2, en Y en 2. Entonces, bueno, la gráfica tendría un punto de corte aquí. Por otra parte, este valor que acompaña a la x, que sería el valor de la pendiente, nos da información del crecimiento en el denominador, de crecimiento horizontal, y del numerador de crecimiento vertical. Entonces, aquí esta pendiente me dice que tengo 3 en el denominador, por lo tanto me voy a mover 3 en el eje de las x. Y dice 1 en el eje y, entonces me muevo 1 en el eje y. Entonces, de aquí, tomando el punto de corte, me muevo 3 y subiría 1. Aquí tendría otro punto de la gráfica. Y si seguimos adelante, seguiría siendo igual. Me movería 3 y subiría 1. Me movería 3 y subiría 1. Y así sucesivamente. El corte aquí, bueno, aquí lo tenemos y podemos ir también a la inversa. Si bajamos 3 y después me muevo 1 hacia abajo, entonces aquí tendría otro punto de la gráfica. Entonces, al graficar, nada más habría que poner, bueno, aquí me sale el choco, habría que hacer esta línea. Recordamos que esto nos da la función pendiente y bueno, recorriéndonos 3 y luego bajando 1, eso nos dice más o menos qué tan inclinada nos quedó la gráfica. Así se define una ecuación de recta. Pendiente, variable a la que va a tender a cortar la línea en el eje de las y's, y variable de entrada, nosotros se los asignamos, y variable de salida, lo que nos da cuando le asignamos un valor a x. Esto en el caso de que queramos graficar una línea. Y bueno, ya sabiendo más o menos a qué se refieren estos datos en una ecuación ordinaria de recta, vamos ahora sí a desarrollar los ejercicios. El primero, ejercicio número 21, dice escribir la ecuación de una recta paralela al eje X que corte en Y un segmento igual a menos 5. Entonces, tenemos nuestro eje de coordenadas, no me sale medio choco. Para hacer que la gráfica corte a Y en menos 5, lo único que tenemos que hacer es desplazarnos 5 unidades en el eje Y en el lado negativo. Esto sería 1, 2, 3, 4, aquí estaría menos 5. Y tiene que cortar de forma paralela a este eje, lo que quiere decir que esta línea se vería así, dando un corte horizontal en el paralelo de esta línea. ¿Cuál sería la ecuación de esta línea recta? Como la pendiente está completamente acostada, básicamente no tiene pendiente, pues la pendiente vale 0. Entonces, este dato de aquí, y igual a 0 por x, daría 0. Por lo tanto, la ecuación de la recta sería nada más menos 5.
¿Por qué este dato ya no aparece? Pues porque la pendiente no existe, no tenemos un grado de inclinación, está completamente acostada. Entonces la respuesta de este ejercicio es sencillamente y igual a menos 5. Y en menos 5 con el dato que corta en el eje y. Ejercicio número 22, escribir la ecuación de una recta paralela al eje y que corte x en un segmento igual a menos 2. Entonces ahora lo que necesitamos es que la paralela no sea en el eje x, sino que sea en el eje y. Entonces, como dice que a, va a cortar a x en menos 2, nada más nos recorremos aquí 1, 2 y aquí estaría menos 2. Y sobre esta línea estaría esta paralela vertical. Entonces, ¿cómo definimos esta expresión? Pues en este caso, como para todos los valores de y, siempre vamos a tener esta función. Lo único que tenemos que hacer es escribir que x vale menos 2. Y ya, si la queremos en una forma muy más parecida a la ecuación ordinaria de la recta, este valor de menos 2 lo poníamos primero. Pero pues es lo mismo, nada más estaría volteada. Nada más quedaría así. Y ya, esa sería la ecuación de esta recta que corta aquí en menos 2. Siguiente ejercicio. Escribir la ecuación de la recta paralela al eje X que corte en Y en un segmento igual a menos 4. Entonces, misma idea. Tenemos el eje de coordenadas. Y como debe cortar a Y en menos 4, nada más bajamos aquí menos 4. 1, 2, 3 y menos 4. Aquí va a cortar. Y debe ser paralela al eje X. Entonces, de nuevo, me sale medio chueco, esto queda por aquí. Y esta ecuación de recta, esta recta de este lado, nos va a quedar exactamente igual que la que nos quedó al principio, nada más que pues con el dato de menos 4. Entonces sería que Y, voy a poner un poquito más arriba, Y es igual a menos 4. Para el ejercicio número 24 hay que escribir la ecuación de una recta paralela al eje Y que corte X en el punto 3,0. Entonces, bueno, de nuevo, con nuestro eje de coordenadas, el punto va a estar en 3 y no nos levantamos nada en Y. La recta tiene que ser paralela al eje Y, entonces también va a ser una línea que cruza aquí. Y la ecuación de esta recta también va a ser, entonces, nada más que x es igual a 3. Aunque nos dan un punto, pues ese punto, que es por donde pasa la recta, siempre para todos los valores de y, x va a valer 3. Entonces, aunque sea un punto aquí en la recta, todos los puntos van a ser siempre igualitos para el valor de x igual a 3. Y muy parecido en el ejercicio número 25, una recta paralela al eje X pasa por el punto A3 menos 3,2 y escribir su ecuación. Entonces sigue siendo lo mismo. Dice que el punto pasa por menos 3, 2, 3 y nos levantamos en Y2. Entonces aquí estaría el punto. El punto pasa por aquí, la recta pasa por este lado, pero es paralela al eje X, entonces aunque el punto pase por ahí, pues la recta va a estar definida por todos los puntos que pasan por aquí. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Pues igual que como lo habíamos hecho antes, nada más vamos a decir que y es igual a 2. Como tenemos un corte en Y en 2 positivo, entonces toda la ecuación está definida nada más como Y igual a 2. Es bien importante recordar que esta B de aquí lo que me indica es el corte con este eje. Y bueno, los siguientes ejercicios son básicamente iguales. Cuando corta una ecuación de recta así, de forma paralela al eje Y, entonces la ecuación está definida por x igual al número donde sea que haya cortado a la recta. Y si la ecuación está cortando de forma paralela al eje x, entonces la ecuación estará definida por
y igual al número en el que sea que se haya cortado la recta. Eh, note, nótese que este es un ángulo, cuando corta al eje Y de forma paralela, estos dos, este es un ángulo de 90 grados. Entonces, básicamente tenemos que hacer eso. Si está cortando de forma paralela, nada más definimos las ecuaciones de esta manera. Los que pueden llegar a causar un poco más de dificultad, supongo, puede ser, por ejemplo, los que nos hablan de figuras geométricas. Por ejemplo, en el ejercicio número 29, nos dice que tenemos un cuadrado que tiene por lado 12. Entonces tenemos, me parece más un rectángulo, tenemos un cuadrado y aquí mide 12, aquí mediría 12, aquí mide 12 y aquí mide 12. Por otra parte, dice que los ejes de coordenadas se toman como rectas paralelas a los lados que pasan por el centro del cuadrado. Entonces, pues una recta paralela a estas dos sería aquí. Y una recta paralela a estas dos sería aquí. Entonces, este sería el eje de coordenadas. Para escribir las ecuaciones de cada uno de sus lados, bastaría con definir de la forma que lo hicimos anteriormente. Entonces, la ecuación de una recta aquí va a ser y igual a menos 12. Otra va a ser y igual a 12. Otra va a ser, vamos a escribirlo de ese lado, x igual también a 12 y x igual también a menos 12. Y y igual a menos 12, ¿de dónde es esta recta? Pues va a ser la recta que está 12 unidades hacia abajo. Va a ser aquí en el corte en menos 12. Y igual a 12, ¿dónde está ese 12? Va a ser 12 las 12 unidades que están hacia arriba. X va a ser x igual a 12, pues va a ser cortar al eje x en 12 aquí en este lado y menos 12 cortar a x en ese lado también. No, pero si lo definimos así, entonces este es un triángulo, ese es un cuadrado de 24. Entonces, bueno, para que sean 12 por lado, nada más tenemos que escribir exactamente lo mismo, pero en vez de 12 serían 6, para que aquí me queden 6 y 6, 6 y 6, 6 y 6 y 6 y 6. Entonces, bueno, es exactamente lo mismo. Nada más aquí sería 6 y aquí también serían 6. Y bueno, para no quedarnos con la duda, podemos utilizar un programa de graficadora, como lo es el programa de GeoGebra, donde nos da las gráficas de nuestras ecuaciones. Y pues bueno, aquí ya podemos ver que aquí tenemos un espacio de 6 unidades hacia este lado, 6 unidades hacia acá, 6 unidades hacia arriba y 6 hacia abajo, siendo un cuadrado de 12 por lado y correspondiendo a estos lados en paralelo al eje X y estos lados en paralelo al eje Y. Por último ejercicio, el ejercicio número 30, dice que los lados de un rectángulo iguales a 6 y 8 coinciden con los ejes de coordenadas y hay que escribir la ecuación de los lados del rectángulo si están situados en el primer cuadrante. El primer cuadrante que pues es el eje positivo. Para este ejercicio lo único que hay que hacer es definir las ecuaciones que pues, como de nuevo son paralelas, no tienen una mayor complicación. Entonces vamos yéndolas poniendo. El primero sería y igual a 0. ¿Dónde es y igual a 0? Cuando y vale 0, digamos que la recta que se va a dibujar, pues es toda la que parte aquí en la horizontal. Entonces esa sería y igual a 0. Siguiente ecuación sería x igual a 8, no, perdón, a 6, x igual a 6. ¿Dónde es x igual a 6? X corta aquí en 6. Entonces esa sería la ecuación de esa línea. Siguiente, y igual a 8, que es nada más tocar a y en el número 8. Y por último, sería x igual a 0. Y pues x igual a 0, cuando x vale 0, entonces se nos dibuja esta parte de acá.
Y ya tenemos las 4 ecuaciones de cada uno de los pedazos. Y bueno, esos son todos los ejercicios de la página 30. Posteriormente, pues te digo cómo podemos desarrollar los de las siguientes. Espero que te sirvan y después te mando lo que falta.